Voy a presentar a Alejandra Eusebi Polich. Bueno, Alejandra es astróloga y viene de generaciones, de familia de astrólogos muy reconocidos también en Argentina. Actualmente también es la directora del Centro Astrológico de Buenos Aires, que es una de las escuelas también más importantes de Argentina y una de las más antiguas en el mundo. Y están haciendo un montón de actividades súper interesantes para quienes estén allí en Buenos Aires, esténse en contacto. Bueno, y también Alejandra se dedica mucho a la investigación, a hacer cruces entre el método científico y los postulados astrológicos, lo cual se agradece mucho que se continúe con la investigación. Hay distintos métodos de investigación que se pueden aplicar a la astrología, y el trabajo que realiza Alejandra es súper interesante. Y bueno, así que es un placer tenerla, Alejandra, compartiendo con todos nosotros, que nos va además estar compartiendo una temática muy jugosa, que es acerca del feminismo. ¿Querés contarnos un poco más? Ya te doy la palabra, Ale. Muchísimas gracias, Sole, por la invitación. La primera vez que participo en estas charlas online, me encantó la propuesta. Así que bueno, vamos a ver qué podemos transmitir en esta hora con relación a la astrología y el feminismo. Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos con un tema fuerte con relación a cambios de paradigma milenarios, de eones, hace milenios y milenios y milenios que venimos las mujeres en una posición en relación a lo social, y estamos en épocas increíbles de transformación. La astrología no puede dejar de trabajar este fenómeno y necesitamos volver a conectar con lo astrológico desde otros lugares. Hay mucha transformación. Esta transformación no es solamente en nuestros países más evolucionados, en menos evolucionados, es mundial, es masiva. En todos los países hay mujeres que están pidiendo por sus derechos, y vamos a abordar hoy este tema de la astrología y el feminismo, mirando un poco primero los arquetipos involucrados desde lo astrológico. Luego vamos a pasar un poco por los pronósticos 2020 y para ver también cómo una persona vive estos tránsitos de deconstrucción, de transformación, de revolución interna. Y por último, si hacemos a tiempo, veníamos un poquito de las expectaciones que hubo en la historia de la astrología y el feminismo. Vamos a empezar con los arquetipos clásicos. Feminismo. Luna y Venus son los arquetipos clásicos en astrología de la fémina. Siempre vamos a recordar un poco, a hacer repaso general. Una luna que es obviamente lo sensible, es el yin, es lo receptivo, es lo fluido, lo que no tiene forma pero la da, la reproducción celular, el útero, pero también en la psiquis la sensibilidad, la conexión, la vincularidad, la empatía. Venus, otro arquetipo, sería un octavo superior de la luna, ¿no? La luna nos remite muchísimo a la cuestión raigal en cuanto a los afectos. La madre, el hijo, la familia, y es bien, bien animal en muchos aspectos, lo lunar, bien biológico también, bien biopsíquico. Venus es una instancia superior en la que toma toda esta vincularidad lunar y la amplía ya a un contexto más amplio. Nos vinculamos, abrimos, cooperamos. La cooperación es una palabra absolutamente Luna-Venus. La tenemos toda la humanidad, pero la mujer vibra especialmente con el tema de la cooperación, la vincularidad y el aceptar al otro, al tolerar, ¿no? Como arquetipos o manifestaciones de arquetipo que los humanos tomamos como podemos a través de los años. Venus tiene que ver, no voy a hacer solamente hincapié en el contexto de lo vincular, sino también en el contexto del disfrute, de la conexión con los deseos más profundos, los que nos hacen bien, los que nos generan un ambiente armónico, los que nos permiten ampliar horizontes sin lucha,
sino a través del diálogo. Recordemos que Venus está regido por Tauro, Tauro y Libra, así que trabaja en múltiples niveles, en tierra y en aire, en las ideas también. A estos arquetipos mundiales siempre se ha opuesto en astrología, y en los manuales todavía, en manuales de hace por lo menos 30, 40 años, lo seguimos viendo como antípodas, Sol y Marte como la energía yang, lo activo, la fuerza, la energía vital, la defensa del yo, bien solar, y la defensa de mis deseos, Marte. Y hubo una polarización muy fuerte en la humanidad en cuanto a estas dos cuestiones. Es innegable también que tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿no? Y en general en el feminismo las cuestiones biológicas generan rechazo porque justamente fue una de las argumentaciones para sojuzgar a la mujer. Sin embargo, es muy interesante entender el origen para trascenderlo, ya que la humanidad evolucionó muchísimo, muchos niveles intelectuales, mentales, emocionales, espirituales en los últimos milenios, aunque algunos digan que no se nota por las guerras y las cosas que siguen, que continúan pasando, pero hubo una evolución. Podemos pensar estos planetas, por supuesto, desde distintas facetas. Sol y Marte tienen que ver con la acción, con el deseo, con la propulsión, es más fuerza centrífuga, Luna y Venus son más centrípeta. Aquí estoy poniendo en pantalla, no sé si se ve, Sole, las relaciones angulares entre Marte y Venus y Tierra y Venus. Es algo astronómico que ahora voy a explicar de dónde surge, pero si ustedes observan la relación entre Marte y Venus, aquí a la izquierda, no sé si se ve mi cursor. ¿Se ve el cursor? Se ve perfecto. Sí, perfecto. Observen cómo la relación angular entre Marte y Venus tiene como polaridades, ¿no? Tiene que ver con los planetas de la seducción, del sexo, del deseo, y la adrenalina también, es eléctrico, está polarizado, hasta parece una división celular, como estas facetas de las meiosis o demás, está muy polarizado, y en cambio la relación entre Tierra y Venus, en sus relaciones orbitales, genera como una flor, ¿no? Y es interesante que el arquetipo femenino, durante muchísimo tiempo, era regalarle, es la mujer la flor, entonces le regalamos flores, le regalamos cosas armónicas. ¿De dónde surgen estas relaciones? Aquí tenemos de dónde surge. Observen que en este caso estoy mostrando la danza Tierra-Venus, la Tierra afuera, Venus adentro. Las líneas que unen ambos planetas en sus distintas circunvoluciones van generando esta red. Pura frecuencia, pura vibración, que trabajó en la humanidad desde siempre, y que fue marcando perfiles, fue marcando tipos de vibración y de conexión. Es muy interesante por el tema de lo armónico, lo suave, la naturaleza, la conexión con lo bello en la naturaleza. Tenemos en cada uno de los pares planetarios, tenemos, perdón, a ver que no puedo pasar de diapositiva, tenemos, siguiente. Tenemos relaciones que muestran perfiles de frecuencias y de vibración muy distintos. La humanidad vibra con estos perfiles, con estas frecuencias, y reacciona a ellas de acuerdo al nivel evolutivo. Obviamente, si estamos hablando de la humanidad hace 10.000 años, 14.000 años, recorriendo la sabana africana, tenemos una cuestión muy básica. Allí hay que realmente sobrevivir, necesitamos el Sol y Marte para pelear contra los animales, contra las tribus que nos atacan, necesitamos Luna-Venus para engendrar y sostener eso tan frágil que es la vida, pero estamos hablando de hace 14.000 años. Estos arquetipos de supervivencia nos marcaron durante muchísimo tiempo, y ahora estamos en condiciones de trascender la parte de supervivencia y biología básica para acceder a otras miradas. Si tomamos aquí los planetas regentes de los signos, para repasar justamente los símbolos básicos, la Luna se opone a Saturno, trabajan en conjunto. Si remitimos a lo biológico, es por supuesto el útero, el bebé creciendo, el feto, el embrión, esa vida, esa energía también reproductiva, y Saturno es la caja de huesos que sostiene, que da forma, que contiene a esa vida
que no tiene una forma, que la está gestando en forma muy rápida. Saturno le da un encuadre. Pero ¿qué pasaría si ese bebé a los 9 meses no sale? Saturno se transformaría en opresivo. Nos podría ahogar, podría matar esa vida que está creciendo. La humanidad en un principio se polarizó. Saturno cuidaba a ese bebé y en algún momento Saturno se convirtió demasiado opresivo y llegó a oprimir todo lo simbólico en los distintos niveles de manifestación de lo lunar. Si miramos Venus y los signos que rige y sus opuestos, vemos algo similar también. Venus en Tauro, la fertilidad, las hormonas, todo aquello que permite la concepción, pero que también en el sistema hormonal va a relacionarse, sobre todo ahora lo podemos ver con claridad, también a niveles mentales y a niveles emocionales. Venus en Tauro sostiene fertilidad, es vida. El Plutón en Escorpio tiene que ver con el proceso de salir de esa zona de confort de Venus en Tauro, tener el parto, salir al riesgo, a la dificultad, al peligro de fallecer en un parto. Y los riesgos, por supuesto, asustan. La humanidad se basó en sus miedos para sobrevivir. En un momento los miedos pueden funcionar como sistemas de protección, sin duda, pero hay un momento en que el miedo paraliza. Ese Plutón también se transformó en la polarización de la humanidad en cuanto a lo femenino y lo masculino, en un momento en algo opresivo. El miedo fue más grande que la comprensión del valor de sostener la vida a través de la cooperación, y también terminó produciendo más paranoia, y quizás más, la paranoia termina siempre ahogando lo que quiere proteger, ¿no? Y su otra contrapartida, el Venus libriano, el Venus en el sentido vincular, mental, de conectarnos con un otro, compartir las ideas, seamos o no varones, mujeres, lo que fuera, es decir, trascender el género para ir a lo humano. Ese Venus en Libra es maravilloso, es pleno, es rico. Su opuesto es Marte en Aries. Obviamente tiene que ver todos los símbolos Luna-Venus con lo receptivo. Desde la sexualidad es clarísima la receptividad de la vagina, de la recepción, y Marte-Plutón penetrando, sembrando, quizás con violencia, ¿no? En la sexualidad animal no siempre es consentida. Nosotros estamos ya miles y miles de años evolucionados y todavía algunas de estas cuestiones vibran. Por supuesto, voy a generalizar en esta conferencia porque sería imposible ir a los detalles, pero vamos a generalizar comprendiendo por qué tuvimos que llegar a una revolución. Si hubo una revolución es porque algo estuvo muy mal durante un tiempo y necesitamos ahora plantear las cosas, las emociones más oscuras que nos atraviesan. También, ¿por qué pongo esto aquí? Marte es también la violencia, quiere sojuzgar, quieren ser a costa de cualquier otra cosa, y avasalla. Y Venus, a veces, justamente para no pelear, deja avasallarse. En toda esta cuestión del feminismo, del patriarcado, se nos juegan muchísimas cosas, tanto hombres como mujeres. Las mujeres estamos a full, trabajando para justamente empoderarnos, estamos haciendo una lucha de integración de símbolos astrológicos que les va a beneficiar absolutamente a los hombres también, porque les va a permitir a ellos vincularse con su luna, con su Venus, a nosotras vibrar mejor con nuestro Sol, con nuestro Marte, nuestro Saturno y Plutón. Y menciono estos planetas que están opuestos a los símbolos femeninos, más que nada porque van a ver que, sobre todo Saturno y Plutón, están activísimos en todas las épocas de revoluciones feministas de los últimos 500 años, en todos los momentos en los que esto se activó, y en las cartas de las personas que tienen esto activo, que vamos a proceder a algunos ejemplos concretos pronto. En esta polarización, siempre nos vamos a los extremos cuando nos polarizamos y no podemos integrar lo mejor de las partes. Saturno se transformó en confinamiento, en limitación, aislamiento, rigidez, dureza. Pongo la palabra huesos porque siempre la parte biológica es fundamental para comprender los límites, alcances y posibilidades de nuestros desarrollos. Fíjense cómo se manifestó en limitaciones, ¿no? Inclusive Saturno es la piel. Nos tapamos la piel, nos vemos obligadas a no mostrarnos, rostros amorfos, sin identidad.
La parte de los huesos también, desde lo simbólico, cómo a través de la civilización siempre se fue trabajando hasta en los huesos de las mujeres para confinar. Estos son los pies de loto de China. Hace, creo que apenas 70 años se vendó el último pie, esto genera muchísimo dolor, es una tortura, impide a la mujer caminar, atrofia el arco, causa infinidad de problemas y dolores. Tenemos aquí radiografías que muestran realmente la transformación horrorosa de los pies que a las mujeres nos permitirían estar sólidas, bien paradas, bien fuertes para caminar y para correr. Corsé, también bien saturnino, todas herramientas de circunscripción, de confinamiento, no nos permite un corsé respirar. Tener zapatos chicos, angostos o pies modificados tampoco nos permite caminar, es decir, no podemos respirar, no podemos caminar, no podemos mostrarnos. En estas imágenes que pongo, pareciera que esto es muy antiguo, pero esto en realidad también sucede ahora. Las mujeres tenemos este mandato de, bueno, los tacos altos, y que si no, no sos sexy, y que si no, nadie te va a querer, nadie te va a gustar. Por supuesto que los perfiles de mujeres feministas no están ya en esta etapa, pero todavía hay muchísimo de eso, y seguimos reproduciendo, siglo XXI, un montón de cuestiones en las que, en pos de una supuesta atracción para ser fértiles, ser deseadas, estamos destruyendo nuestra solidez, nuestra parada, nuestra posibilidad de caminar, nuestra capacidad de respirar. Seguimos con el tema de la cintura chica y que si la gordura. Ahora estamos en plena revolución, que es realmente la festejamos todas las mujeres, el famoso tema de las mujeres como somos, valorar nuestros cuerpos, pero el cuerpo fue un tema de abuso del sistema del patriarcado tremendo, en el cual las propias mujeres hemos participado también de alguna manera, y a veces todavía lo seguimos viendo, al dejarnos encarcelar por estos postulados, ¿no? Con deformidades y dependencias bien plutonianas, bien compulsivas, muy tremendas. El maquillaje, las axilas depiladas, todas cuestiones que nos llevan tiempo, y estoy entrando por cosas superficiales para ir a lo más profundo, que también tiene que ver con la intelectualidad. Pero estas cuestiones externas también nos marcan, nos circunscriben. Muchas mujeres dicen, no, bueno, pero esta es mi zona de confort. Todo bárbaro, está muy bien, si uno se quiere ver lindo, tiene el derecho justamente como mujer de decidir hacer lo que la haga feliz. El tema es quitarle la carga de que debe ser así. Que realmente no haya una presión social en ese deseo, que uno pueda conectarse con, yo decido esto y no lo hago porque debe ser, o porque me genera temores, o porque se juegan estas cuestiones de sentirme incompleta, o no fuerte, ¿no? A través de estas cárceles. Recién habíamos visto Saturno. Marte, en su faceta más polarizada negativa, ¿no? Que fue fue lo que estamos justamente batallando en las luchas feministas, se transformó en yo te obligo, tengo más fuerza, tengo más músculo, tengo más todo, soy más alto, mi cerebro pesa más. Hay un montón de cuestiones de estas que, inclusive yo leía para esta conferencia y otras que di de este tema, desde Darwin, que hablaba de que hay algo natural de fuerza y que la evolución le dio este potencial muscular, etcétera, etcétera, de varones porque vale más que la mujer. Y siempre hago el chiste, que no es un chiste, que es una realidad. Estamos todos acá los que estamos conectados, somos producto de una concepción. En esa concepción, para que estemos acá, tienen que haber pasado dos cosas. 10 minutos de sexo, en el que el varón en 10 minutos, siendo generosas, produce su eyaculación, generalmente toma menos, nos reímos un poco, los queremos a nuestros varones, pero bien, en 10 minutos terminó su participación biológica. Y luego la mujer pone su cuerpo, su masa, todos los nutrientes que consume, todo su ritmo, su psiquis, su emoción, todo, en 500.000 minutos, todos los días, segundo a segundo, gestando esa vida en el embarazo, y ni hablar de cuando nace el bebé, por lo menos un año más de amamantamiento,
Ya estamos hablando de casi 1 millón de minutos, y de portarlo, imagínense en la antigüedad, en la sabana africana, la mujer, pueblos nómades, portando su bebé para darle a amamantar hasta que el bebé puede caminar, que generalmente ocurre al año. Entonces, 10 minutos contra 1 millón también es una cuenta, y también las cuentas las hace el que gana, como se dice, siempre hay que mirar toda la realidad. Este Marte, la testosterona y estas frases que usan a veces los varones, yo te hice mujer, era una frase, por supuesto, más de antaño, no es de ahora, pero todavía lo seguimos viendo, lamentablemente, si uno está en el ámbito de las denuncias de violencia de género. Bien, tenemos mucho para hablar, ni hablar de la violencia, del dolor, de la sangre, de hacer sangrar a la mujer a través de los golpes, de alguna manera emulando el parto que ellos no pueden tener. Estamos hablando de personalidades violentas, no estamos hablando del varón evolucionado en este aspecto. Pasamos a Plutón. Estoy primero empezando por la parte dura, porque es realidad y porque esto es lo que generó la revolución. Plutón, otra vez, en su polarización más negativa, tiene que ver con los abusos, con las violaciones, con la castración, la tortura, la manipulación psicológica. Violencia en manada, abusos sexuales en grupo, mutilación genital. Recuerdo una conversación en la que un varón decía, bueno, pero la circuncisión también se tortura a los varones. El tema es que la circuncisión no le quita el placer sexual al varón. La mutilación genital femenina sí, le impide gozar. Es decir, todo lo necesario para que ese varón pueda controlar algo que no puede. Cuando hablo de varón, por supuesto que no hablo del varón actual en general, sino de estos sentires muy arcaicos que tienen que ver con algo que no se puede controlar, que es el embarazo y demás. El varón no lo puede hacer. Esto en algún lugar muy subconsciente trabajó en la generación de un patriarcado duro, inflexible, que sometió a la mujer y que no la dejó acceder o ser libre. ¿Qué nos genera a las mujeres todo esto? Obviamente furia, dolor, odio, resentimiento. Vamos a borrarlo un poco. No sé si borrarlo, vamos a analizar esto. Ahora es un lugar amplio. Y me quedo con 2 frases buenísimas, una de Rita Segato, que dice que el feminismo no puede y no debe constituir, en realidad dice, a los hombres como sus enemigos naturales. El enemigo es el orden patriarcal, que a veces está encarnado por mujeres, como para sacar la carga solamente de lo masculino, ya que nos queda muy claro a muchas mujeres cómo la mujer también reproduce este sistema. Ana de Miguel dice, lo contrario al feminismo es la ignorancia. Aquí no se trata de odiar al varón, ni mucho menos, todas amamos a nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, gente maravillosa que nos ayuda y nos apoya en estas luchas feministas. Estamos hablando de un sistema mucho más amplio que realmente entre todos tenemos que deconstruir. La charla apunta también a ver esto, ¿no? Que entre todos tenemos mucho para hacer y para cambiar. Esta es una entrevista hablando de machismos femeninos, que se hace con votantes de Trump, de Donald Trump, y el periodista le pregunta... Can a woman be president? The presidency is a man's job. I have women are qualified to be president. No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom. Haven't all wars been started by men? Yes. Duro. Can a woman be president? Duro, porque la propia mujer está diciendo, se está contradiciendo, la reproducción. Observen cómo reproducimos sistemas. Y entro con Mercurio, que no lo había nombrado, porque una de las grandes dramas de las mujeres fue que nunca han tenido acceso a la universidad hasta hace más o menos 150 años. Es decir, eran pocas las mujeres que accedían a la posibilidad de desarrollar su mente como los varones. Siempre fueron pequeñas élites de mujeres que eran las esposas de los más poderosos, los que quizás tenían más acceso. Pero en términos generales, esto no fue así.
Y una otra frase de Rita Segato es: la violencia constituida y cristalizada en forma de sistema de comunicación se transforma en un lenguaje estable, y lo repetimos, y siempre, en mi caso, siempre estoy viendo cómo yo misma, que me considero feminista, repito... No, Elisa, lo que no... ¿Hola? ¿Hola? Perdona, se cruzó un audio, pero ya estamos, seguimos. Ah, sí, perdón. Uno inconscientemente a veces tiende a repetir frases que perpetúan los sistemas. Y pasa a comportarse, como dice Segato, con el casi automatismo de cualquier idioma, y lo repetimos sin darnos cuenta de lo que realmente estamos diciendo. Aquí empiezan estas revoluciones, estos años del todes debemos defender. Este es un chiste, hay millones de chistes brillantes. Es agotador cambiar cosas, y la gente muchas veces se resiste, pero realmente haber comprendido que hasta el lenguaje trabajaba sobre un sistema en el que lo masculino era más fuerte, fue realmente una explosión, ¿no? De conciencia. Hay muchísimos chistes y frases de este tipo que estoy poniendo en la pantalla, en la que tenemos permanentemente micromachismos de las propias mujeres y de los varones, de todos, ¿no? Por lo cual es para revisar, es para charlar, es para deconstruirnos todos. Y voy a mostrar algunos ejemplos ahora acerca de los tránsitos que tienen las personas que viven esto, y cómo mirar los tránsitos del 2020 para entender qué cosas pueden funcionar en nosotros. Hay millones de páginas en internet hechas por adolescentes, por jóvenes, hay mucho trabajo en las escuelas con la concientización de las igualdades de géneros y demás. Pero vamos a entrar en los pronósticos 2020, que es lo que es el motivo, digamos, de esta charla, para mostrar estos ejemplos. Aquí puse los parámetros de cálculo con los que trabajo. Yo uso el sistema de casas topocéntrico, pero el que usa Placidus es prácticamente igual para lo que estamos hablando, y para estas técnicas, sobre todo los tránsitos, hay muy poca diferencia, así que lo pueden usar perfectamente. El sistema Placidus, digo. Topocéntrico es un refinamiento del Placidus. Estos son los orbes con los que trabajo. Si Soledad les pasa, también lo pueden ver con tranquilidad. Y ahora vamos a empezar, sí, con los tránsitos 2020, siempre para hacer un diagnóstico temporal y para ver cómo está una carta. Tenemos que tener claras las posiciones máximas y mínimas de los planetas durante este año. Comprender las velocidades, ver qué lento se mueve Plutón, qué rápido Júpiter, y por supuesto esto marca distintos tipos de acción. Cuanto más lento está un planeta, más trabaja en todas las áreas de la vida, en la psiquis interna, en los acontecimientos externos, y moviliza los circuitos de nuestra propia carta natal. También se trabaja con los eclipses en diagnóstico temporal, y se los combina. Todo es una integración de factores. Aquí lo pongo en formato visual quizás más sencillo, más acotado. Esto es lo que se va a mover Júpiter durante este año. Saturno se mueve un poquito menos, Plutón por supuesto menos, Neptuno, Urano, los 5 lentos, y vamos a visualizar circuitos natales para entender cómo funcionan estas activaciones. Ah, perdón, me olvidé de Marte. Marte atraviesa desde fines de Escorpio hasta fines de Aries, pero va a estar desde junio hasta, no llego a ver bien, hasta fin de año, es decir, los últimos 6 meses del año va a estar en Aries, así que va a estar súper potenciando la triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón por cuadratura, es decir, hay un Marte en cuadratura, eso durante mucho tiempo, por lo cual el segundo semestre en general va a tender, uno pensaría, a estar más movilizado con luchas de distintos tipos, ¿no? Las luchas pueden ser positivas, bien empleado el Marte, sin esas polarizaciones dramáticas que conté al principio. Todos los planetas tienen su faceta maravillosa, no hay ninguno que no la tenga. Y la idea es utilizar este campo activo, planetario, vibracional, para darle una salida positiva y no dejarnos ganar por los odios más oscuros, las broncas, las grietas, aquello que está minando el planeta, la contaminación. Si hay una lucha que podemos hacer es por cuestiones como la del feminismo, la igualdad social, la ecología, hay tanto para trabajar,
si esta lucha se destina a esto, será bienvenida, el planeta le dará una bienvenida. Si no, nos podemos volver a seguir metiendo en los líos y en las garras que nos metemos siempre. También explico lo siguiente, para que se comprenda cómo se suelen hacer los diagnósticos temporales. Un tránsito de Plutón en trígono a Venus con un orbe de 4 grados puede abarcar, antes y después, aplicativo y separativo es lo mismo, estadísticamente se observa con claridad que no hay diferencia entre lo aplicativo y separativo, en miles de casos y distintas circunstancias tomadas. Está muchos años activo, pero de todos esos años, ¿actúa siempre igual? Por ejemplo, esta persona tiene un Plutón trígono Venus, que favorece una construcción de su conexión con el elemento femenino, con el empoderamiento de sus deseos. Plutón empodera en un aspecto armónico, le da facilitación para expresarlo. Pero si, por ejemplo, de esos 3 años, en uno de ellos, Urano además toca la cúspide de quinta, Saturno le da fuerza y construcción y estructura a esa luna, quizás un poco más frágil, y eventualmente los eclipses caen en un sol en 7, esta mujer, o este varón, si está trabajando la deconstrucción, van a poder trabajar en el año 2020 con más fortaleza que en el 2019 o 2021. Por supuesto, estos son procesos, quizás uno inicia este tipo de emergencia del campo psíquico ya antes, pero por ahí lo plasmamos en el 2020 y en el 2021 continúan las consecuencias de aquello que pudimos plasmar este año que viene. Entonces, los campos activos se superponen, esto es lenguaje de la física, superposición de campos, de vectores de fuerzas, que es clarísimo, y al que la astrología responde con una claridad meridiana en los diagnósticos temporales. Así que primero lo macro, después Urano, que es más rápido, entonces actúa menos tiempo en un punto, luego Saturno, que a su vez es más rápido que Urano, y por supuesto los eclipses. Así que acá podemos ver que de todos los 3 años hay más posibilidad de manifestación en 2020 para esta persona. Por último vemos los planetas detonadores, ¿no? Aquí pongo el ejemplo de una mujer Sol en Tauro, oposición Luna en Escorpio, con ascendente en Piscis, aíslo factores, y aclaro que los aíslo para mayor claridad de un ejemplo en tan poco tiempo que tenemos para desarrollar. Y para concentrarnos, mucha gente dice, pero la mujer es Sol en Tauro, oposición, sí, Luna en Escorpio, Urano entró en Tauro, la va a liquidar. Atención con esto, Urano, sabemos todo lo positivo que tiene, el despertar, el rayo, el movilizador, la cuestión del insight que nos abre las puertas de un universo nuevo. En este caso, falta mucho para que Urano toque al Sol. Y antes que eso, tocó a Mercurio, y ahora, en el año 2020, va a estar tocando a Venus. Esta mujer es una mujer muy tradicional, ha cumplido a rajatabla los mandatos sociales de la familia y demás, y en este momento, y en el año 2020, este Saturno-Plutón están haciendo un sextil a su luna. Le está facilitando la expresión de una luna en Escorpio poderosa, que quizás no se había lucido tanto, no había ido tanto en la búsqueda de sus deseos y de su transformación personal. No hay que temerle a un sextil, facilita, por supuesto que remueve cosas, pero facilita, apoya y da mucha facilidad de salida a algo que estuvo escondido. En paralelo está empoderando por trígono al Sol, es decir, que le está dando una potencia a su identidad femenina, digo, por su Sol, perdón, no femenina, a su identidad, sea mujer o varón. Es un Plutón, Saturno, trígono Sol. Entonces se enfrenta a los mandatos y se le facilita poder decir, un momento, a ver, ¿y yo quién soy? Y yo soy Sol en Tauro, ¿qué quiero yo hacer? Su luna y su Sol, que normalmente están en oposición en la carta natal, durante este periodo, el año 2020, van a estar muy facilitados para expresar su identidad y salir de aquello sin quizás tanta revolución difícil, o luchas, o peleas, o conflictos. Es una etapa en general muy positiva, esto lo he visto en los últimos 4 años todo el tiempo. Si una oposición está activada por aspectos de sextiles y trígonos, se le facilita, no es que se le activa lo malo, se le facilita expresar lo mejor
de esa oposición. Esto no quita que ese Urano está con Venus, y que por supuesto le va a movilizar, pero puede ser justamente un despertador de esa identidad femenina y más revolucionaria, ir a buscar sus propios deseos. Y por supuesto Neptuno, que estuvo ya hace 100 años, creo 70, 80 años, en sextil con Plutón, están trabajando juntos, vienen de la mano y van a seguir un tiempo más de la mano. Cada vez que se produce una configuración de este tipo, que se llama cabeza de barrilete, se activan cosas muy positivas, muy, muy positivas en las personas, se empiezan a contactar con lo más sensible de sí mismas, con lo más poderoso de sí mismas. Entonces, esta conjunción Saturno-Plutón, que para muchas personas puede caerle en un mal lugar de la carta, en general cuadraturas, oposiciones, aspectos de mayor violencia, en este caso va a estar bien posicionada y la persona va a poder conectarse en principio con todo lo que quizás no pudo antes, deseó y no pudo. Urano potencia positivamente a Venus, no le hace ningún mal aspecto todavía, y cuando digo mal aspecto, quiero aclarar, uno a veces para simplificar dice mal o buen aspecto, armónico o inarmónico. Yo soy una convencida de que los aspectos son energía, vibración, y que si nosotros comprendemos el nivel de tensión de esa energía, podemos transformar esa tensión que al principio nos genera incomodidad en algo maravilloso en cuanto a conciencia, nos moviliza, nos saca de la zona de confort y podemos utilizarlo para crecer exponencialmente. Cuando digo mal aspecto, les pido que me perdonen, que me den una licencia, para entender que hablamos de una tensión intrínseca, que después, ¿cómo se resuelve? Eso tiene que ver mucho con nosotros. No siempre todo, pero mucho con nosotros. Así que este es un caso de manifestación positiva de aspectos tensos. Sin embargo, Saturno-Plutón está en cuadratura a Mercurio. Siempre en una carta natal hay varios aspectos al mismo tiempo. Separar la paja del trigo es muy importante para entender por dónde va cada uno. La gente dice, no, bueno, pero si está en cuadratura a Mercurio no va a poder expresarlo. Es muy posible que le cueste expresar, que no se anime, que las primeras veces que se anime a expresar los deseos de cambio le cueste, pero justamente está muy bien que haya algún aspecto tenso porque es el motor de salir de esa zona de confort que decíamos. Así que bienvenido, aunque a nosotros nos moleste en algún momento, nos dé temor, o nos sintamos inhibidos, que no estamos a la altura intelectual, de lo que fuera. Pero si tenemos muchos más aspectos armónicos que inarmónicos, el inarmónico realmente nos facilita la acción, y nos anima a enfrentarnos. Con idas y venidas, yo estoy simplificando un año que por supuesto va a tener avatares con los eclipses, con los detonadores. Si a la inversa hay muchos aspectos tensos y pocos armónicos, la situación de vida es justamente la de lucha, ataque, defensa, supervivencia, como vamos a ver en los próximos ejemplos. Este es un ejemplo de un varón, un empresario muy poderoso, con un ascendente en Capricornio, Marte muy fuerte, Marte oposición Luna, observen la configuración natal que estoy marcando aquí, una T cuadrada muy poderosa, donde se construyó su identidad a través del poder, también del mostrar su Libra, miren, tengo dinero, tengo mujeres bellas, mi esposa es la más linda de todos, muy en el estilo patriarcal clásico, la Luna en Cáncer como madre de familia de sus hijos. ¿Qué sucede con este señor? Ya viene atravesando Saturno, Plutón, Júpiter a full por su ascendente, por su Marte, está activando de una manera muy fuerte esa T cuadrada que él tiene y está viviendo todo el tema del feminismo con una desolación, con enojo, o mejor dicho, en los últimos años estuvo muy enojado, y claro, esta configuración, Saturno-Plutón, se están acercando y están trabajando en los temores más recónditos que él tiene, y empezó a hacer una terapia, cosa que es muy positiva. Fíjense el sextil de un Neptuno a ese Marte. Fíjense también, esta es la configuración natal, cómo los planetas del cielo activan partes de su historia. Es decir, el Neptuno hace un trígono a Júpiter,
Y en el momento en que empezó a hacer el trígono, él empieza a decir, bueno, después de pelearse con toda la cuestión de sus hijas, porque se vestían como se vestían, o porque eran pro aborto, o lo que fuera, está empezando a abrir su imagen a partir de que Neptuno empieza a hacerle un trígono a Júpiter, una facilitación de una expansión mental, no fácil para él, pero sí a través de una terapia rica y transformadora. El Urano, por supuesto, hackea a Venus, y él tiene un amante, y la amante, obviamente, súper recontrafeminista, lo planta, le dice que basta, que está harta de ser la segunda, y lo deja, y él está en una crisis existencial. Pero fíjense que en este caso, este trío de Saturno, Plutón, Júpiter, están movilizando una estructura de T cuadrada muy potente, entonces no le es fácil el cambio, al contrario de la carta anterior. Está en un proceso de dificultad. El proceso de deconstrucción puede venir a través de la facilitación, a medida que, por ejemplo, Urano facilite el sextil con la Luna, que este Neptuno actúe con más tiempo con este Júpiter. Hay un montón de factores, que Plutón siga trabajando sobre su Mercurio, que es una cuestión muy interesante. Por el tema de la terapia le costó horrores hablar de sus miedos y de lo que él recibió de su propio padre, una persona violenta. Entonces, esta es una manera de ver cómo los tránsitos pueden estar causando movilización interna, bronca, enojos, pero también nos dan la posibilidad de transformarnos a través de los recursos de salida de las cartas, que suelen estar dados por los trígonos y los sextiles. Yo a veces veo que están como muy poco valorados los trígonos y los sextiles. En algún momento podemos hablar de los puntos de Lagrange y demás. Son alucinantes, las cabezas de barrilete, las redes de sextiles son dadores de oportunidad, y si estamos pasando por un periodo muy duro, esas redes de sextiles nos dan esa energía, digamos, ese confort como para tomar fuerza y seguir adelante, y seguir enfrentando los problemas. Aquí no había cerrado este aspecto que tiene, y esto fue lo que le facilitó, después de años de negación, asistir a una terapia. Como vemos, está muy potenciada las redes de sextiles, y uno podía pensar hacia el 2020 una serenidad, una nueva conexión con las hijas, con la mujer, una nueva comprensión del mundo, paulatina, nada cambia de un día para el otro. Este es un caso de la realidad, por supuesto autorizado como todo a ser expuesto aquí, de una persona que en el año 89 se casa, muy ilusionada, venía de un Plutón, se lo ven aquí en trígono a Venus, pero en el momento en que se casa, descubre que la persona con la que estaba tenía una serie de cuestiones que nunca le había transmitido, relacionadas con las drogas, el alcohol y aspectos de ilegalidad, y empieza a sufrir rechazo del marido, porque ella es una persona muy ética. Se casa, tiene hijos, y en esta etapa donde el Plutón sigue avanzando el tiempo, tiene sus hijos, sufre mucho violencia de género, pero sin violencia física, y en este momento, cuando observen, en 2001 se produce siempre la oposición Saturno-Plutón, se acuerdan las Torres Gemelas, etcétera, cómo afectó la Carta de Estados Unidos, era una época en general, muy difícil, pero a ella le cae de lleno en puntos centrales individuales de su carta natal. Y es el momento donde sí comienza la violencia física, y es agredida, violentada, esta persona trae gente clandestina y ilegal con armas a la casa, padece una serie de abusos muy tremenda, momentos tremendos, pero todavía, fíjense, está muy hackeada la carta, no tiene los recursos emocionales, tampoco educativos, y tampoco era otra sociedad, hace 20 años, no estaba tan expuesto el tema de la violencia como ahora, no puede hacer denuncia, no se anima a nada, y padece esto durante años. Pasa el tiempo, los planetas se siguen moviendo, y en el 2014, cuando el Plutón moviliza esto, la oposición que ya tiene Venus-Luna, se genera en ella, como hay un ataque a los hijos, se genera en ella un basta. Ese Plutón hackea el sistema, pero le permite también juntar fuerza para decir, es esto, lucho por mis hijos,
no luché por mí, pero voy a luchar por mis hijos, y decide separarse. Pero las condiciones de la separación no fueron armónicas, hubo amenazas de vida, envío de sicarios, cosas tremendas de parte de la pareja de esta mujer. También muy hackeado el sistema. Si nosotros tenemos este tipo de situaciones, muchas denuncias de violencia de género, con botón antipánico, con todos los sistemas policiales, vemos este tipo de configuración, todo muy hackeado, la persona decidiendo, cosa que es algo increíblemente bueno, pero a la vez con riesgo de vida. ¿Tenemos recursos de salida? Supongamos que estamos haciendo un diagnóstico temporal y queremos saber si corre riesgo de vida con todo lo que vimos también, y vemos que hay muchas redes de sextiles y de empoderamiento de las cuestiones del Estado. Aquí el Estado, que es Saturno, favorece, la apoya en sus denuncias. Urano hace un sextil a Sol, ella se muda de la casa, logra irse, se escapa, se va a la casa de los hijos. Empieza a ser una movida en la que mucha red vincular, Urano en 11, le favorece ese escape y puede salir indemne. En este caso, solo este ejemplo pongo de progresión secundaria, porque sé que si no, por ahí marea un poco, pero las progresiones secundarias realmente se las trabaja más que nada con el ciclo Sol-Luna y demás, que es muy pobre, comparado con lo que puede hacer la progresión secundaria en las activaciones puntuales de como mucho un grado de orden. Observen cómo en la progresión secundaria lo que se activa es ese mismo Venus-Luna, que estaba movilizado por Plutón en el momento en que ella decide hacer la denuncia, y eso es muy positivo para su empoderamiento femenino, para decir, voy a luchar, y para también facilitarle en el exterior las cosas que suceden, si no hubiera sido un riesgo de vida muy fuerte. Y el Sol, el Sol y Júpiter progresados, están en sextil, ¿sí? Algo súper activo. Recordemos que lo que nos permite hacer diagnóstico temporal no es lo que se repite todo el tiempo. El ciclo Sol-Luna cada 28 años se repite, sino aquellas cosas que tenemos una o dos veces en la vida y su combinatoria. Esta configuración ella no la tuvo antes, no la va a tener nunca más. La tuvo ese año y sale adelante y ahora es una mujer libre. Otro ejemplo, y aquí me gustaría mostrar, falta un poquito, los puntos vinculares de activación. Esta es una red vincular, una mujer adentro, afuera un varón. Tenemos, fíjense que el Sol de la mujer está en conjunción con el Marte del varón, que si fuera una relación sana, podríamos decir, bueno, se estimulan mutuamente para hacer cosas, tienen actividades juntos, son muy activos. Pero en este caso, mal aspectado, puede tener que ver justamente con violencias de género, con la violencia vivida por el Sol de ese Marte. Este es los años en los que esta mujer vive violencia de género. Observen las expectaciones, cómo los tránsitos lentos activan los puntos vinculares. El punto vincular es Sol-Marte, Sol-Saturno. Observen también qué tipo de relación eligió esta pareja, ¿no? El Sol de uno sobre el Saturno del otro, el Marte de uno sobre el Sol del otro, Luna y Plutón, observen esto también. Y en los momentos de mayor violencia, el Plutón, que toca el Neptuno, hace la oposición a este Marte y descarga en un punto vincular. Fueron años tremendos con denuncias y demás. Aquí tenemos otro ejemplo de punto vincular. Esta es la carta afuera, están en rosado, en morado, los Venus y Saturno de la mujer, y adentro está la carta del varón. Este es un hombre que ejerce violencia de género. En la anterior teníamos el caso de una mujer, ahora tenemos el caso de un varón. Saturno y Plutón están siempre activos en este tipo de relaciones, y en los años 85 y 90, en negro afuera están los planetas en tránsito. Observen cómo Plutón toca el Venus de la mujer, toca Neptuno, y toca en cuadratura todo el sistema leonino del varón, activando una psicosis, además de violencia, drogas y opresión de la esposa que tenía en ese momento, por una inseguridad tremenda que tenía, al punto que no la dejaba ni siquiera salir a hacer las compras, los mandados, y la obligó a dejar los trabajos y demás.
Entonces, lo que observamos es que en todas las violencias de género, los tránsitos son planetas duros, cuando se está ejercitando, y en los procesos de construcción también, o en los procesos en los que la mujer dice basta. El punto es que después de todo aspecto tenso, viene en algún momento el trígono y el sextil, y es donde podemos procesar, quizás juntar la fuerza para liberarse, y apoyarse en una nueva reconstrucción. Estos son elementos peligrosos, aquí hubo también amenazas de vida, y fue muy duro ese momento para la mujer, pero él también. Allí estaba viviendo él toda una situación, era un artista, una situación de opresión, tenía, ese Leo pedía acción y no se sentía reconocido, y bueno, volcó mucho de esto en su mujer, obviamente repitiendo un patrón familiar. Muestro el caso de Rita Segato, otro tipo de caso, una antropóloga maravillosa, inspiradora de muchas, de todas las feministas. Ella, no tenemos la obra de ella, pero podemos ver aquí, cuando ella es antropóloga, y cuando comienza a dedicarse, le encomiendan un trabajo de violencia de género, y ella entra en contacto con la temática en ese momento, año 93. Miren el Urano y Neptuno sobre la Luna, el elemento femenino, ya modificando, inspirando. Ella no la padeció en ese momento, se lo piden, se lo encargan como algo externo, y se encuentra con un panorama dramático que la convoca y que la convertirá en una feminista en este momento, ya actualmente una líder con sus brillantes análisis. Pero observen cómo en el momento que se enfrenta con esto, ese Plutón, ese Sol Plutón en Leo, hackea estructuras en los planetas del cielo, hackean su estructura y la convocan a una deconstrucción personal, individual, social de género. No voy a centrarme en la progresión. Voy a pasar un poquito más adelante, Sole, porque tengo 5 minutos nada más, estoy viendo. Y te iba a decir de que es momento ya de irse cerrando un poco la idea de lo que fuiste abriendo. Tal cual. Simplemente voy a mostrar un par de momentos de la historia de la humanidad en la que hay revolución feminista. Fíjense siempre, esta es una de las primeras textos literarios donde una mujer habla en contra de por qué se la somete y demás. 1405, observen Plutón, Neptuno, cuadratura Saturno, y no voy a detallar, sino simplemente observen los tránsitos que están activos mundialmente en los periodos en los que emergen las primeras rebeliones, que por supuesto en ese caso son pequeñas, no hacen masa crítica. Año 1622, Marie Lejas de Gournay, hombres y mujeres se diferencian solo físicamente. Si las mujeres no están capacitadas para abordar cuestiones como la ciencia o la filosofía, es porque se les veta el acceso al conocimiento. Hace ya 400 años de este texto. Lo mismo un francés, un varón, que también hizo lo mismo. Observen los aspectos, Plutón, cuadratura Urano, Plutón, cuadratura Urano. La Revolución Francesa, Plutón, oposición Urano. Además de la Revolución Francesa, surge, junto con los derechos del hombre y del ciudadano, que lo hicieron los varones, un texto de Olympe de Gouges que dice, que hace la declaración de los derechos de la mujer, también con Plutón oposición Urano. Son todos aspectos de revolución donde sale a la luz aquello que estuvo oprimido, escondido. En este caso era un proceso mundial, pero la mujer también sale en este momento, y siempre con este tipo de cuestiones. 1850, una convención súper importante, una de las bases del feminismo, Plutón, Urano, Saturno. Y fíjense que estoy pasando muchos años. Por ejemplo, Plutón, cuadratura Urano, se produce una vez por siglo, o dos a lo sumo. Plutón, conjunción Urano, tengo acá los ciclos, se produce una vez sola por signo, pero cada vez que se produce, la mujer empieza a salir. Plutón-Neptuno se hace el primer sufragio de la mujer. Plutón-Neptuno fue un cambio de paradigma filosófico, mental y demás. Con la Revolución Industrial las mujeres acceden a las fábricas y empieza a reconocer su propia valía. Empiezan las mujeres a entrar en las universidades muy lentamente,
pero empiezan también las feministas, las sufragistas inglesas. Hay un montón de campos que se van activando con los mismos planetas, Plutón, Urano, Plutón, Saturno, algún Neptuno. Y más cerca de este momento tenemos ya la Guerra Mundial, donde en la guerra, con este Plutón-Saturno bien opresivo, no hubo movimiento feminista. Pero las mujeres, para suplir los trabajos de los hombres, fueron a trabajar a las fábricas, se dan cuenta que pueden, se dan cuenta que tienen una fortaleza, y en el 47, cuando Plutón cierra con Saturno, le dicen, termina la guerra, volvé a casa, dejá que yo trabajo, le dice el varón, y la mujer dice, no, yo ahora quiero trabajar y quiero estudiar, y ya empiezan a funcionar otros sistemas en los que la mujer accede mucho más libremente y más ampliamente en los últimos 80 años a las universidades. Fíjense cómo en los ciclos, también, estos ciclos Saturno-Plutón, por ejemplo, la cuestión opresiva, en Simone de Beauvoir, una superfeminista, en el momento en que ella publica El segundo sexo, que es un libro crucial, Saturno y Plutón tocan su Júpiter, que es la publicación, las cuestiones de la amplitud de miras, oposición Venus-Quirón, que lo tiene en la 3, ¿no? Otra líder muy importante. Es decir, me gustaría también que se comprenda la idea de que los ciclos históricos siempre están representados en personas a las cuales ese mismo tránsito planetario moviliza en la carta natal. Es decir, que si ahora hay un Saturno-Plutón en el cielo, si nos moviliza nuestra carta, seguramente vamos a estar apoyando estas luchas de mujeres y demás. Hay muchos tránsitos más, no tengo más tiempo, esto lo voy a pasar, quedará para alguna futura conferencia, Sole. La década del 60 con Plutón Urano, la pastilla anticonceptiva, y el empoderamiento, la liberación, y ahora sí estamos en nuestra década, con ese Plutón cuadratura Urano, y este año 2015 en adelante, que es una revolución mundial masiva, donde la sororidad y Luna y Venus empiezan a brillar. Pero primero hubo que romper los moldes y hay que seguir rompiéndolos. La lucha por el aborto, la lucha por el propio cuerpo, esto es muy polémico, muchísima gente está a favor, masivamente las chicas jóvenes están a favor, ni hablar de las que nacieron con Plutón en Sagitario, chicas jovencitas que están a full peleando por el derecho a decidir el cuerpo. Pero también estamos, el año pasado, por ejemplo en Argentina hubo una crisis muy grande con esto, hablando de leyes. Este año, en el 2020, Plutón, Saturno en Capricornio, que van a estar movilizando todas las estructuras de poder, de opresión, que van, por supuesto, para el feminismo, pero también para la distribución de la riqueza, para la política, para los sistemas de gobernar, para la contaminación, van a estar ayudados por Júpiter, que tiene que ver con las legalizaciones, con los avances legales y universitarios y de conceptos más amplios, de una ampliación de conciencia, digamos, de la humanidad. Esto es una esperanza. Todavía son épocas de lucha, todavía es época de deconstrucción, pero la idea es que entre todos nos apoyemos mutuamente, tantos varones como mujeres. Los varones necesitan vincularse, y lo están haciendo maravillosamente con su Luna Venus, y nosotros necesitamos usar nuestro Sol, Marte y nuestro Mercurio, nuestra inteligencia, de una manera más amplia. Todos tenemos todo en la carta natal, todos los planetas son nuestros. Estamos en una etapa de trascendencia en la que podemos integrar todos los planetas mucho más libres. Ya la gesta de la humanidad siempre trató de independizarse de los límites de la materia, de la biología, de la atmósfera. Y bueno, tiene esta gesta feminista tiene que ver con permitirnos vivir los planetas desde otros lugares, utilizarlos todos desde el mejor lugar posible. Y esta cuestión de la sororidad, de la Luna Venus empleada como cooperación, como más importante que la competencia, es algo que estamos viendo en todo el planeta emergiendo, cosa que las redes por supuesto facilitan. Entonces, la sororidad, la colaboración, el pensar juntos, no pelear, pensar más allá de los géneros, el poliamor, la libertad, son todos conceptos que se están viniendo y que uno puede pensar que van a desarrollarse cada vez más. Normalmente este tipo de tránsitos marca campos de conciencia que se establecen y se enraizan en la sociedad.
tengamos en cuenta que Urano está en Venus, en Tauro, perdón, en un signo venusino, y puede ayudar a enraizar estos conceptos en todos los vínculos, en todas las redes. Esto lo voy a pasar porque también no tenemos tiempo para esto. Un chiste de Mafalda. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Muchos de nosotros, los que tenemos más de 50, crecimos con madres que trabajaban y trabajaban en la casa. Estamos muy lejos de eso, las mujeres de ahora, por suerte. Defendemos lo nuestro, trabajamos, estudiamos, nos apoyamos. Todavía hay mucho por deconstruir, hay mucha violencia, por eso también la lucha es fuerte. El péndulo de milenios de patriarcado está yendo ahora a un extremo de enojo. Después se va a estabilizar, uno supondría, porque después vienen los trígonos, los sextiles, pero todavía hay que pelear, y todavía hay que generar mejores leyes, igualdad social, etc. Como decíamos antes, esto es por todos lados, está por todos lados del mundo, y este es un reconocimiento a las feministas. Si podemos ir a la universidad, usar anticonceptivos, militar, votar, es gracias a que otras mujeres han tomado las riendas, han usado sus soles, sus martes, sus saturnos, sus plutones, para enfrentar esa misma energía, pero negativa, desde un lugar positivo. Son muchísimas, nos apoyamos, los varones actuales apoyan, muchos de ellos, todo este movimiento. Nosotros en el ámbito astrológico tenemos mucho menos machismo que en otros ámbitos, pero también a veces lo vemos. Y bueno, estamos todos juntos trabajando en pos de una igualdad de derechos y de una igualdad desde el amor, una cooperación. Así que esperamos que estos péndulos generen lo mejor para todos y que cada uno pueda vivir sus deseos, sus libertades, sin carga, sin mandatos sociales, sin sesgos que nos limiten. Muchas gracias. La idea era mostrar maneras de pronosticar, Sole, es decir, ver qué está activo en las cartas, qué podemos hacer con ello, no hubo tiempo para desarrollar más lo más profundo de la psiquis, pero yo sé que de eso hay muchísimo, y a veces lo que nos está faltando un poco en astrología es ver cómo bajar todo eso concretamente en diagnóstico temporal, ¿no? Plutón, Saturno, Júpiter sobre la Luna de la Argentina, ¿fortalece esto en las argentinas en el 2020? Total, vos sabés que lo tenía como ejemplo en el PowerPoint, pero lo tuve que cortar. Sí, totalmente. Supongo que habrá argentinos acá escuchando sin falta. Claramente, desde que Plutón empezó a transitar por primera y única vez en la historia de la Carta de Argentina por conjunción, es decir, sobre la carta lunar, claramente fortaleció, Plutón transforma lo que toca la Luna, transforma el paradigma femenino. De hecho, la vez anterior que estuvo en un aspecto tenso en cuadratura, que era el ejemplo que les ponía, estuvo en Libra, Saturno y Plutón en conjunción, estuvieron a fines de Libra sobre la carta de Argentina, en cuadratura sobre el ascendente de Argentina, en cuadratura la Luna, y fue el tema de las madres de Plaza de Mayo, donde hubo todo el desastre de Estado, de secuestro de bebés, de apropiación de identidad y demás, los famosos desaparecidos, y las madre, ¿no? La Luna, de Plaza de Mayo, peleando por sus hijos contra un Estado abusador, Plutón-Saturno, fueron un ícono mundial al que hasta los músicos le han dedicado canciones, ¿no? Plasmó en el colectivo de la humanidad. Esa vez fue tremendo porque fue un aspecto durísimo. Fue ese ícono que surgió de las madres, surgió por una cosa horrorosa. Ahora está surgiendo de una manera más identitaria en cuanto al nosotras queremos, las mujeres queremos en Argentina ser, queremos transformar, decidir, empoderarnos. Entonces, arrasó, Saturno y Plutón arrasó con la idea de Luna, para bien, porque nos permitió mostrar, nos permitió salir. Por eso, si bien trajo otras problemáticas claras en Argentina, con el tema del hambre, de las carencias o las dificultades económicas muy serias de estos años, que ya esto lo veníamos diciendo hace
no sé, 10 años que lo veníamos diciendo, que si no se hacían determinadas cosas esto podía pasar, pero en lo que concierne a lo femenino, nos daba un poco de miedo pensar qué podía pasar con esto. Y fue un empoderamiento que no creo que haya marcha atrás en Argentina con esto. La mujer es fuerte, todas las mujeres decimos ahora podemos caminar por la calle, antes era imposible sin recibir un piropo abusador, que no era piropo, que era una cosa horrible, sin que nos intentaran manosear en los trenes, en los subtes, y esto, comparativamente con antes, prácticamente no pasa. Así que yo creo que el colectivo femenino está full, y es muy interesante como muchos varones lo acompañan. Por eso me parece que la pregunta es bárbara, porque al menos para los que estamos en Argentina, estuvo potenciado desde ese lugar como algo muy empoderador. Difícil, porque parte de los femicidios, el famoso Ni Una Menos, parte del dolor, pero surge el dolor, pero va hacia un empoderamiento, y ese es un don de Plutón, ¿no? Perdón, y una última, me olvidé esto, con Júpiter, que estamos ahora luchando con el tema del aborto, la decisión del cuerpo y demás, con Júpiter es muy posible que las leyes, que también lo veníamos diciendo hace un montón, cuando Júpiter entra en Capricornio y Júpiter es legislación, entonces es mucho más probable que durante este año de Júpiter en Capricornio se avance con las leyes de legislación para todo lo que tiene que ver con femicidios, con el aborto legal y gratuito y demás, ¿no? Vale. Muy bien, Ale. Gracias. Bueno, gracias, un placer, realmente. Bueno, una alegría estar acá, la primera vez que estoy, gracias a todos los que escucharon pacientemente también, y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima.